Well, we'll try to get the pictures working. In the meantime, we'll get started. Vamos a intentar ver si podemos proyectar las imágenes, pero vamos a dar comienzo mientras tanto. You have certainly heard more than once Seguramente habéis escuchado más de una vez a cynic claim that Christmas is a myth. Esa afirmación cínica de que el evento de Navidad fue un mito, Or that the resurrection of Christ is a myth. o de que la resurrección de Jesucristo fue un mito. You've heard that these accounts are no more true Habrás oído quizá de que estos eventos no son más verdad que, por ejemplo, than the old Greek epics, esas epopeyas griegas antiguas, which told about the strange encounters between the Greek gods. que hablaban de esos encuentros extraños de los dioses griegos. I'll take a contemporary example. Y me gustaría tomar un ejemplo contemporáneo. Many of you probably have heard Noel Yuval Harari, Quizá habéis escuchado hablar de un hombre llamado Noah Yuval Harari, who is a history professor at the Hebrew University of Jerusalem. el cual es un maestro judío en la Universidad Hebrea en Jerusalén. Curiosamente, strangely, he is a Jewish atheist who is also a Buddhist. Muy curioso es el hecho de que es un ateo, pero que al mismo tiempo es budista. And one of the things he repeats very often in his books and in his videos Y una de las cosas que repite a menudo en sus libros y también en los vídeos que hace is that people tell each other stories. es que la gente sencillamente se cuentan historias los unos a los otros. And these stories have nothing really to do with actual historical Y facts. que esas historias no tienen nada que ver realmente con hechos verdaderos. They don't connect with the physical realities of time and Es space. decir, que no conectan con la realidad física del tiempo y el espacio. And so even though he is a Jew, Por lo tanto, y aún siendo judío, he will say that the Old Testament accounts afirmaría de que los eventos que vemos en el Antiguo Testamento and the New Testament accounts as well y también los que podemos ver en el Nuevo Testamento are just inspiring romantic stories. son historias románticas e inspiradoras. And maybe they teach us some ethical or moral lessons. Y puede que sí, enseñen algunas lecciones morales, éticas, But they have no compelling moral authority over us. pero no traen no atraen y no dan una autoridad moral sobre nosotros. And the reason is because they're not based on fact. Y dirían, y es así porque no están basados en hechos reales. But when we read the Bible, Pero cuando leemos las Escrituras, we realize that this is not how the writers of Scripture presented their writings. nos damos cuenta enseguida de que no es así como los escritores de la Biblia presentaron los hechos. The writers of Scripture want the reader to believe that these are historically embedded truths. Los escritores que tenemos en la Biblia aquí hacen creer de que estas cosas que están contando están basadas en hechos reales, en hechos históricos. They claim historical accuracy. Es decir, claman o afirman que tiene una historicidad correcta. The reader may believe those accounts or not, Puede que el lector de esas historias las crea o no, but it's not up to the reader to say, well, they're not really true. They don't claim to be true. pero no está en el lector para luego afirmar de que son o no son verdad. And so that is why when we come to the Bible, Y esa es la razón por la que cuando vamos a las Escrituras, we need to take the writing of Scripture far more seriously debemos tomar la Escritura presentada mucho más seriamente, than, say, Homer's Iliad and Odyssey, o, por ejemplo, como los poemas de Homero o la Odisea, or Snow White and the Seven Dwarfs, o por ejemplo Blancanieves y los siete enanitos, or Cervantes' Don Quixote. o el Don Quijote de Cervantes. These are presented as stories. Estas cosas que acabo de mencionar son presentadas como historias. Cervantes, Homer,
whoever wrote the seven dwarf stories. Estos que he mencionado, Homer, Cervantes, o esos autores de esas otras historias que he mencionado. And the Bible is about things that really happened. La Biblia trata sobre cosas que realmente sucedieron. And it is about things that are yet to happen. Y también cuenta cosas que están todavía por suceder. And so that is why I would like us to think this morning about this important theme. Así que es la razón por la que me gustaría que pensáramos un momento sobre este tema tan importante. According to the Old and New Testament, De acuerdo al Antiguo y Nuevo Testamento, why did Jesus enter the stage of world history when he ¿por did? qué el Señor Jesucristo entró en esa época en el escenario histórico del ser humano? We could give many answers to this question, Podemos dar muchas respuestas a esta pregunta, but there are 4 reasons that I would like to underscore this morning. pero hay 4 razones por lo menos que me gustaría subrayar esta mañana. 4 crucial reasons, 4 razones cruciales, all of them having to do with who Jesus is, y todas tienen que ver con quién fue Jesús, which present themselves in a sermon by the Apostle Peter. las cuales son presentadas en un sermón que dio el apóstol Pedro hace mucho tiempo. And this sermon is found in the New Testament in the book of Acts. Y este sermón, si tenéis vuestras Biblias, podéis encontrarlo en el libro de Hechos capítulo 3. And we're going to read it together. Y vamos a leerlo juntos. It's in Acts chapter 3. Está en Hechos capítulo 3. And to save us a little bit of time, we're going to project it in English. Y para intentar ahorrarnos un poquito de tiempo, vamos a proyectarlo en inglés. So I'm going to ask Pastor Sam to read it in Spanish for us. Pero voy a pedir a Pastor Sammy que lo lea en español para todos nosotros. Empezamos con el versículo 11 hasta el versículo 26. Acts 3:11 to 26. But before that, just a moment, let me just say a few things to introduce the sermon. Bien, antes de leer eso, dejadme que mencione algunas cosas para introducir, para presentar el sermón. The Apostle Peter was addressing Jewish crowds Primeramente, debo decir que el apóstol Pedro se estaba dirigiendo a una multitud judía after he had healed a beggar. después de haber sanado a un mendigo. This beggar had been seated at one of the gates of the Temple Mount. Y este mendigo se sentaba enfrente de la puerta en un templo cercano. The Dutch archaeologist Leen Rietmeyer, El arqueólogo holandés thinks that what is called the beautiful gate in this text piensa que el portal bello en este texto mencionado was probably the very large entrance gate at the south of the Temple Mount. era una entrada muy amplia muy cerca de el monte The Temple Mount. el Monte monte del templo. Sí. Many people would enter that gate, which was low to the ground. Mucha gente entraría por esa puerta que está muy baja en el terreno. It was a very large set of doors. Había muchas puertas allí muy amplias. And then they would go up the stairs to the Temple Mount level where they could worship. Y luego podían ascender a un lugar, al monte del templo, donde era un lugar donde podían ir a adorar. And it would make sense for a beggar to be at those large doors. Y por lo tanto tenía bastante sentido de que este mendigo estuviera cerca, al lado de estas puertas. Because he would want to be where most of the people pass by. ¿Y por qué? Porque era el mejor lugar más lógico para estar, porque era un lugar de mucho peaje, mucho paso por la gente. And that way he could get more money. Y de esa manera poder conseguir más dinero. Peter had preached. Pedro predicó un mensaje. The beggar had listened to the message. El mendigo escuchó el mensaje. And the text tells us that Peter grabbed the beggar by his hands. Y el texto nos dice que Pedro agarró al mendigo de la mano. And he told the man to rise up and walk. Y le dio orden al mendigo para ponerse de pie y ponerse y andase. Which was impossible. Lo cual era algo imposible. Because he had been lame since he was born. Porque llevaba en este estado desde que había nacido. This, of course, created quite a sensation in the temple. Y claro, este evento creó bastante sensación en el templo. The beggar, healed, went up
up to the Temple Mount area, El mendigo ya sanado andó la cuesta hasta el monte del templo and began hopping around with joy. y allí empezó a dar saltos de alegría. And people said, I think I recognize that face. Y la gente empezó a apuntar a aquel hombre diciendo, creo que reconozco esa cara. Isn't that the guy that usually is downstairs by the beautiful gate? ¿No es ese el tipo que siempre está allí abajo, cerca de la bella puerta? And so the Apostle Peter explains what has happened. Y aquí entonces en este pasaje que he mencionado antes vamos a ver la explicación que da el apóstol Pedro. So you go ahead and read in English here, and it will be read aloud, beginning in verse 11 to 26 in Spanish. Así que los de habla inglesa, por favor, podéis seguir leyendo en la pantalla, pero yo voy a hacer la lectura en español empezando con el versículo 11. As we read the text, I want you to look for indications of who Jesus is. Y al leer este texto piensa y busca pasajes que respondan a la pregunta ¿quién es realmente Jesús? Look for his titles. Busca, por ejemplo, sus títulos. Look for descriptive phrases about Christ. Busca palabras descriptivas del Cristo. And based on this, we want to back up and get a large picture of why Christ came into the world. Y luego finalmente lo que vamos a hacer es retroceder para intentar captar una idea más amplia del por qué vino Jesucristo al mundo. Ahora, versículo 11. Bien, voy a empezar leyendo el versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo, que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, con también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto de Dios, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Now, we're not going to try to give a thorough exposition of this whole sermon. Ahora no voy a intentar dar una exposición amplia de este pasaje.
Instead, I would like to just select 4 important things out of it. En vez de hacer eso, lo que voy a hacer es seleccionar 4 cosas importantes que vemos aquí. And these things explain 4 crucial reasons why Jesus came into history. Y esto va a explicarnos 4 razones cruciales del por qué Jesucristo entró en la historia. First of all, we see that Jesus entered history to reveal the Father. Primeramente vemos en este pasaje que Jesús entró en la historia para revelar al Padre. That's not why we came into this world. Esa no es la razón por la que nosotros hemos entrado en este mundo. You had no intentions of coming into the world before you arrived. No tenía ninguna intención de entrar en el mundo antes de haber nacido. I think there are no exceptions. Y creo que no hay excepción aquí en todo el grupo. But the Lord Jesus Christ was designated Pero el Señor Jesucristo fue designado and accepted to come into the world for this y purpose. aceptado para entrar en el mundo con este propósito. He existed before he became the incarnate Son of God. Nos enseña que Él ya existió antes de convertirse en el Dios encarnado. And we see some indications of this in the sermon from Peter. Y podemos ver algunas indicaciones de esto en el sermón que dio el apóstol Pedro. If you look at verse 13, Por ejemplo, si miramos el versículo 13, you will see that he is called the Son of the Father. podemos ver ahí claramente que es llamado el hijo de su padre. The God of Abraham and Isaac and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son, Jesus. Centraos en el versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo, Jesús. There are several words in the language of the New Testament to talk about a son. Hay varias palabras que podemos encontrar en el lenguaje del Nuevo Testamento cuando se refiere a hijo. This particular word, paida, Cuando esta palabra en concreto, paida, is a word that is related to the term for a servant. es una palabra que está relacionada con la palabra sirviente. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the writers would use the word servant and boy interchangeably. en el Antiguo Testamento se utilizaba la palabra sirviente y chico de forma indiferente. So a servant was called a boy. Así que, por ejemplo, un sirviente se llamaba el chico. If the boss was calling the servant to come and help him, he would say, "Hey boy, come here." Si el amo llamaba a su sirviente para servirle, decía, chico, ven aquí. Child, come here. Niño, ven aquí. Even if the servant was an older person, he could be called a child. Aunque la persona fuese una persona adulta, se le llamaba así, hijo o chico. And this is why many times in the Old Testament, Y es la razón por la que en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento our translations translate the word child by servant. es la razón por la que a veces en el Nuevo Testamento se traduce la palabra hijo como por sirviente. And so this statement by the Apostle Peter Así que esta frase que dio el apóstol Pedro sends us back to the Old Testament writers nos envía atrás a los escritores del Antiguo Testamento, which talk about the Messiah being God's child or God's servant. hablando de que el Mesías sería el siervo de Dios, el hijo de Dios. Jesus entered history to reveal the Father, and it's shown by this title. Y entonces vemos que Cristo entró en la historia y entró con este título para mostrarnos quién era. He is the servant of Jehovah. Es el sirviente de Jehová. And as the servant of Jehovah, he reveals the Father. Y como siervo de Jehová, él revela o da a conocer al Padre. Another thing that I notice in verse 13 is that he has a perfect character. Y otra cosa que noto en el versículo 13 es que él tiene un carácter perfecto. We see this also in verse 14. También lo podemos ver en el versículo 14. He is called the Holy One and the Just.
es llamado ahí el santo y justo, which talks about the perfect character of the Lord Jesus, the Messiah. lo cual habla de marca el carácter perfecto del Señor Jesucristo. Pilate, who was called to judge Jesus, Poncio Pilato, que fue llamado para juzgar a Jesús, concluded that Jesus was innocent of the charges levied against him. concluyó enseguida de que los cargos que se lanzaban sobre Jesús eran falsos, él era inocente. The Jews said he's guilty. Los judíos decían, no, él es culpable, He's a blasphemer. él es un blasfemo, He claims to be the Son of God. él clama ser el Hijo de Dios. But this is wrong. Pero esto es un error. There is no such thing as a human being who is the Son of God. No hay tal cosa que un ser humano que sea el Hijo de Dios. But Pilate concluded that Jesus was innocent of these Sin charges. embargo, esta autoridad, Pilatos, concluyó de que este hombre era inocente de los cargos que se le imponían. And that is why Peter can say he is the Holy One and the Just One. Y esa es la razón por la que el apóstol Pedro afirma de que es el santo y justo. And there's another thing I notice here in verses 22 and 23, Y hay algo más que he notado aquí en los versículos 22 y 23, that Peter refers to Moses que Pedro se refiere a Moisés and says that Moses referred to a prophet like him who would follow on later. y hace referencia a Moisés hablando de como profeta de alguien que vendría después de él. And this prophet to come would be even greater than Y Moses. que este profeta que vendría sería aún más grande que Moisés. So the Lord Jesus reveals the Father because he is the servant of Jehovah, Así que Dios el Padre revela a Jesucristo como el sirviente de Jehová, because he has a perfect character, porque tiene un carácter perfecto, and because he is the prophet who is greater than Moses. y también porque es el profeta que es más grande que Moisés. Moses, the Bible tells us, saw a part of the glory of God. La Biblia nos dice que Moisés vio parte de la gloria de Dios, And when he went into the tabernacle, he had a face-to-face y relationship cuando with entró God. en el tabernáculo de Dios tuvo un encuentro cara a cara con Dios. But this was temporary. Pero esto fue temporal. The prophet who will follow Moses, Pero el profeta que vendría siguiendo a Moisés, who is the Lord Jesus himself, que apunta al Señor Jesucristo mismo, had an eternal relationship with the Father. él tuvo una relación eterna con el Padre. He had a perfect glory with the Father. Él tuvo una gloria perfecta con el Padre. And so he's much greater than Moses. Así que es mucho más grande que Moisés. Now you might say, who cares about all of this? Y puede que en estos momentos esté diciendo, ¿y a qué le importa esto? I think we should be able to decide ourselves what God is like. Yo creo que deberíamos ser libres para decidir cómo es Dios. Can't we use our reason to figure it out by ¿No ourselves? podemos acaso utilizar nuestro propio razonamiento para descifrar esto, para averiguar, para decir quién es? And the answer is no. Y la respuesta es no. None of man's false religions can reveal God for who he is. Ninguna de las religiones del mundo puede revelar a Dios como Él es. Idolatry insults the God of Scripture. La idolatría insulta al Dios de las Escrituras, By reducing him to a piece of metal or stone. reduciéndole a un trozo de metal o una piedra. Polytheism, which believes in many gods, Politeísmo, el cual cree en muchos dioses, divides God up into little pieces. divide a Dios en muchos trozos pequeños. Atheism mocks God, Y el ateísmo se burla de Dios, but must assume that he is in order to deny that he exists. pero asumen de que existe para decir que no existe. Mysticism depersonalizes God. Y el misticismo le despersonaliza. Think about
merit religions. Y piensa también sobre esas religiones que están basadas en el mérito propio. These are all distortions of God. Estas son todas distorsiones de Dios. What we need is an accurate revelation of the person of God sent from God. Lo que necesitamos es una revelación perfecta de Dios, de quién es Dios. We cannot reach a correct understanding of God by starting from where we are and rising up to Him. Nosotros no podemos llegar a tener una comprensión correcta de Dios estando aquí abajo e intentar elevándonos hacia Él. He has to reveal Himself to us. Él mismo tiene que ser el que se revela a nosotros. It has to be top down. Tiene que ser de arriba abajo, It can't go bottom up. no puede ser de abajo hacia arriba. We must respond to His revelation. Entonces debemos responder a su revelación. And the scripture says that God has done exactly that. Y la Escritura, curiosamente, nos dice que es exactamente eso lo que Él hizo. And this first reason why Jesus entered the world, Y esta es la primera razón que vemos por la cual Jesús entró en el mundo. He came to reveal God to us. Él vino para revelarnos a Dios. But there's a little bit more I want you to see in this sermon. Pero en este mensaje que Padre Pedro nos da, hay algo más que quiero que veamos. And that is that Jesus also came to redeem people. Y es que también Jesús entró en la historia para redimir a la gente. Because he is referred to as the crucified and risen one. Porque el texto hace referencia a Cristo como el crucificado y el que ha resucitado de los muertos. The crowds had delivered Jesus up to the Roman authorities. Las multitudes llevaron a Jesús a las autoridades romanas And first of all, to the Jewish authorities. y principalmente a las autoridades judías. He says this in verse 13. Vemos eso curiosamente en el versículo 13. He says, "You delivered him up, Y de a quien vosotros entregasteis and you denied him in the presence of y Pilate, negasteis delante de Pilato, and you abandoned him to his fate." cuando a este había resuelto ponerle en libertad. The end of verse 14 says that you desired a murderer to be granted unto you. Y el versículo 14 dice, vosotros negasteis, perdón, pedisteis que se os diese un homicida. And the gospel records tell us who this person was. Y curiosamente los evangelios nos dicen quién fue esa persona. Give us Barabbas, they said. Danos Barrabás, nos clamaban. It's an ironic thing to see the name of Barabbas, Es irónico ver el nombre de Barrabás en este evento, because Barabbas means son of the Father. porque Barrabás significa literalmente el hijo del Padre. Give us the son of the Father, and we deny the Father's true son. Danos el hijo del Padre negando al hijo del verdadero Padre. Verse 15 tells us that you killed the Prince of Life. El versículo 15 nos dice que matasteis al príncipe, el autor de la vida. You killed him. Le matasteis, le diste muerte. But all of this was part of God's sovereign plan. It was not an accident. Pero todo esto fue parte del plan soberano de Dios, no fue un accidente. And so he can say in verse 18, Así le puede decir fácilmente en el versículo 18, these things which God had before shown by the mouth of all his prophets, Christ should suffer, so he has fulfilled these things. y fijaos lo que dice en el versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. The sufferings of Christ were no surprise. Es decir, que los sufrimientos de Cristo no fue una sorpresa, They were predicted. fueron predichos. And you can check that out yourself. Y puedes comprobar eso tú mismo. Try to find a book that will predict your sufferings in life. Intenta buscar un libro que diga de antemano los sufrimientos que tú vas a tener. Let's say a book written 800 years ago. Digamos, algún libro que se escribió hace más de 800 años atrás. I challenge you to show me such a book about your life. Te desafío a que me muestres un libro así sobre tu vida. But we have many examples in the Old Testament Pero, sin embargo, tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento that predict the sufferings of the Messiah. que predicen o predijeron los sufrimientos de Cristo. For example, Psalm 22 Por ejemplo, el Salmo 22, or Isaiah chapter 53. o uno más conocido es Isaías 53. These passages present the Messiah as
one who would be abandoned by the Father. Estos pasajes presentan al Mesías como uno que sería abandonado por el Padre. And Isaiah 53 talks about the Messiah being a substitute for the guilty. Y en el Isaías 53 en particular habla de que este Mesías vendría a ser un sustituto para los culpables. And so this fits in with verse 26 of our text, Así que esto encaja perfectamente con el versículo 26, which says, "Unto you first, God having raised up his Son Jesus, sent him to bless you in turning away every one of you from his iniquities." versículo 26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. They must know that Jesus was sent to turn them away from their wicked ways. Debéis comprender de que Dios mandó a Jesús para hacer que vosotros cambiéis de camino hacia un camino justo. And the only way they can turn from their wicked ways Y la única manera de cambiar de ese camino de maldad en el que estamos andando is that someone else pays for their wicked ways. es para, consiguiendo que alguien más pague por esos malos caminos. Now, there are many people who say, how is that possible? Ahora, claro, vas a encontrar gente que va a decir, bueno, ¿cómo es eso posible? Take, for example, the well-known religion of Islam. Toma, por ejemplo, la bien conocida religión del Islam. It insists on this idea Esta insiste en esta idea that no one can die or pay for the guilt of someone else. de que nadie puede morir o pagar por la culpa de otra persona. If that's true, Si eso es verdad, then you may as well leave here and go home and have a hamburger. Entonces, si eso es verdad, mejor abandonemos el salón, vámonos a casa y comámonos una hamburguesa. Because there's no hope for you. Porque no hay esperanza para ti. If a perfect person can't pay for your sins and mine, Si una persona perfecta no puede pagar por tus pecados y por los míos, you will never be able to meet God's standard. nunca vas a poder alcanzar el estándar que Dios demanda. We desperately need a mediator who will satisfy the wrath of God. Desesperadamente necesitamos un mediador que pueda satisfacer la ira de Dios. And so I wonder if you believe what Peter said to his listeners. Así que me pregunto si creéis lo que Pedro dijo a sus oyentes. Do you see yourself as being guilty of wicked ways? ¿Te ves a ti mismo como una persona culpable de malos caminos? Most people on the road that you meet La mayoría de la gente que te encuentras en la calle will say, I'm a pretty good person. te va a decir, yo soy una buena persona. I have imperfections. Y sí, tengo imperfecciones. Once in a while I'll make a bad decision. De vez en cuando puedo tomar alguna mala decisión, But it'll all work out fine for me. pero al final todo me va a salir bien. Everybody else is worse than I am. Los demás son siempre peores que yo. I dare say that most of the listeners to Peter's sermon said that about themselves. Me pregunto si los que escucharon el sermón del apóstol Pedro también pensaron de esta manera. After all, we are the chosen people. Después de todo, ellos se llamaban el pueblo escogido de Dios. We were born of Abraham, Hemos nacido de Abraham. so we don't need any forgiveness or Así real help. que nosotros no necesitamos perdón, no necesitamos ayuda en esto. But the scriptures tell us that Jesus came to pay for our sins. Pero la Escritura dice claramente que Jesús vino para pagar por nuestros pecados. This was predicted, Y esto fue predicho, and he did this to deliver us from our sins. y esto lo hizo para librarnos de nuestros pecados. Because we are guilty of high crimes Porque against somos God. culpables de haber roto los mandamientos de Dios, de haber cometido crímenes contra Dios. You are guilty of high crimes Y against God. déjame decirte, personalizando esto un poco, que tú eres también culpable de estos crímenes. If you are indifferent to God, Si eres indiferente de Dios, you offend God. estás ofendiendo a Dios. If you violate his commandments, Si violas sus mandamientos, you can only expect God's judgment. solo puedes esperar el juicio de Dios. You can't just expect God's going to put a sponge over the blackboard of your life No puedes esperar que Dios sencillamente coja una gran esponja y empiece a borrar todo en esta gran pizarra de tu vida and that he will say, y que pueda decir, well, let's just forget all about that. vamos a olvidarnos de todo.
Because somebody must pay for your sin. Porque alguien tiene que pagar por tu pecado. And there are only two Y possibilities. entonces hay solamente dos posibilidades. Either you pay O tú pagas or somebody else pays. o otra persona paga. If you pay, you'll never stop paying. Si tú empiezas a pagar, nunca dejarás de pagar. You will be far from the presence of God for eternity. Vas a estar lejos de la presencia de Dios por la eternidad. If somebody else pays, Pero si alguien más paga, he must be innocent and pure necesita ser inocente y puro to take the judgment you deserve on himself. para tomar el juicio que tú mereces sobre sí mismo. And that is why Jesus came into the world. Y esta es la razón por la que Jesús vino al mundo. He came to reveal the Father Vino para revelar al Padre and to redeem you. y también para redimirte. He paid an infinite Y price pagó un precio infinito por ti, so that you would not forever be far from him. para que no estuvieras eternamente alejado de Él. Now, these first two things Ahora- Jesus has already accomplished. Estas dos cosas ya Cristo las ha cumplido. He has revealed the Father. Ha revelado al Padre, He's paid a redemption price for us. ha pagado un precio de redención por nosotros, But there are two other things that he is yet going to do. pero hay dos cosas más que están por suceder, que Él va a realizar. And I would like to just briefly underscore them as well. Y brevemente me gustaría subrayar cada una de estas cosas ahora. Jesus entered history also to rule the universe. Jesús también entró en la historia para gobernar el universo. There are two titles I want you to notice in Peter's sermon. Hay dos títulos que quiero que aprecies en el sermón de Pedro. In verse 15, he is called the Prince of Life. En el versículo 15 se le llama el autor o príncipe de la vida. That is a kind of royal title. Esto es como un título de realeza. He is the one who is the author of life Él es el autor, el originador de la vida. and is the one who gave healing to this lame beggar. Y el que dio salud a este mendigo que estaba cojo. The idea of prince has to do with originator and chief. La idea de príncipe o autor, como aparece aquí, da la idea de originador o como uno que inicia algo. And not only that, he is called in verses 18 and 20, Pero no solamente eso, sino que en los versículos 18 al 20 he is called the Christ. se le menciona como su Cristo. Verse 18, but those things which God before hath showed by the mouth of all his prophets, that Christ should suffer, he hath so fulfilled. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. And verse 20, he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you. Y esto mismo dice en el versículo 20, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Many modern people in Spain do not know the meaning of the word Christ. Mucha gente en España que tiene buenas intenciones no conoce el significado de Cristo. It means anointed one. Significa ungido, el ungido. We often use the term Messiah. A veces utilizamos otro término que es Mesías. This is a Hebrew word. Eso es una palabra hebrea. Mashiach. Mesías. Christo Cristo is a Greek word. es una palabra griega. So Mashiach is the Old Testament term. Así que Mesías es el término del Antiguo Testamento. Christos is the New Testament Greek term. El Cristo es el término griego que se da en el Nuevo Testamento. But they designate the same person. Pero están designando a la misma persona. The Messiah, the anointed one, El Mesías, el ungido, is the one whom God has designated to rule the universe. es el que Dios ha designado para gobernar el universo. He is the Davidic king Es el rey davídico who will rule from Jerusalem que va a gobernar desde Jerusalén over all of Israel sobre toda Israel and over all the nations. y también sobre todas las naciones. If you know this famous Christmas text in Luke chapter 1, Si conoces este texto famoso en Lucas capítulo 1, verses 32 and 33, Lucas 1, versículos 32 y 33,
the angel Gabriel says to Mary, the mother of Christ, El ángel Gabriel dice a María, la madre de Jesús, verse 32, he shall be great and shall be called the Son of the Highest, este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, and he shall reign over the house of Jacob forever, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, and of his kingdom there shall be no end. y su reino no tendrá fin. This kingdom of the Messiah, the Jewish Messiah, El reino de este Mesías, del Mesías judío, will be a universal kingdom, va a ser un reino universal, based in Jerusalem, the land of Israel. basado en Jerusalén, la tierra de Israel. And Daniel says in Daniel chapter 2, for example, Y Daniel, por ejemplo, dice en el libro de Daniel, capítulo 2, dice, por ejemplo, that when the Messiah comes to set up his kingdom, que cuando el Mesías venga para establecer su reino, he will set aside all the kingdoms of the nations, va a apartar todos los reinos de las naciones, and that kingdom will last forever, will never be y defeated. que ese reino en particular va a durar para siempre, nunca va a ser vencido. So this is an additional reason why Jesus came into the world. Así que esta es también una razón adicional del por qué Cristo vino al mundo. Not just to reveal the Father, No solamente para revelar al Padre, not just to redeem us, no solamente para redimirnos, that work is done, eso ya está hecho, but also to rule the world. sino también un día para gobernar el universo. And in case you're listening to the news regularly, Y por si estáis escuchando las noticias últimamente, it should be obvious to you that Jesus is not yet ruling the world visibly. debería ser obvio para nosotros de que Cristo no está ya gobernando el mundo. His kingdom is coming. Su reino o su gobierno está por venir. He is going to reestablish his rule in the world, Él va a restablecer su gobierno en el mundo, which was ceded temporarily to Satan in Genesis 3. el cual fue, It was cited, que fue citado primero aquí en el capítulo 3, de hecho. in Genesis 3. Perdón, en Génesis capítulo 3. Yeah, Paul calls Satan the prince of this world, Pablo llama a Satanás el príncipe de este mundo. and we can't kick him out. Y nosotros no podemos darle una patada y echarle fuera. When Jesus comes, he will deal with Satan. Cuando Él venga, Él vendrá y tratará con el diablo. He will establish his rule in the world. Y entonces Cristo establecerá su reino, su gobierno sobre la tierra. There's one other thing I want you to notice before we Y finish, ahora, para cerrar, una sola cosa más antes de terminar. and that is that Jesus has entered into the world to restore creation. Y este es el punto, que Jesús entró en la historia para restaurar la creación. And this is something that sometimes we don't think about. Esto es algo que muchas veces no pensamos. Jesus, when he comes, is going to bring in a new world, a transformed universe. Cuando Cristo venga, según las Escrituras, Él va a venir para transformar el mundo y el universo. And there are many people who have heard of St. Augustine. Hay mucha gente que ha escuchado sobre un hombre llamado San Agustín. He was a Christian in the 4th and 5th centuries, Él fue un cristiano en los siglos 3 y 4, who after a dissolute life, que después de una vida immoral deshecha life, y por la inmoralidad, decided to he decided to move into a monastic order. decidió que iba a entrar a vivir en un orden monástico. And this whole monastic movement Y todo este movimiento monástico después de eso sought to emphasize meditation buscaba, por ejemplo, enfatizar la meditación and thinking about God, y pensar sobre Dios and emphasize the setting apart of physical things. y más bien apartarse de las cosas físicas. And when Augustine thought about eternity, Y cuando Agustín pensaba sobre la eternidad, he projected monastic life into eternity. proyectó esta vida monástica que él había escogido para vivirla también en el cielo. And he said, when we get to heaven, Y dijo, pues cuando lleguemos al cielo, we will be kind of spiritual beings seremos algo así como seres espirituales, without a body. sin cuerpo. Well, not the kind of body we have now anyway. Por lo menos no un cuerpo como el que tenemos ahora. And we're going to spend all of eternity looking at the divine essence. Y vamos a pasar toda la eternidad mirando esta esencia divina. We're going to look at the beauty of God. Vamos
vamos a mirar solamente la belleza de Dios. And that's what eternity is. Y esa es la eternidad. But that's not what the Bible says. Pero eso no es lo que dice la Biblia. The Bible in this passage talks about what Jesus has come to bring in. Este pasaje nos habla claramente de lo que Cristo va a traer, va a introducir. Look at verse 19. Por ejemplo, mira conmigo Hechos 3:19. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out. That's the fruit of redemption. Dice así que arrepentíos y convertíos, ese es el fruto de la redención. When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. The idea here is cooling off. La idea aquí es de traer frescura, de traer alivio. A time of relief. Alivio, como sentirse aliviado de una situación que oprime. In the book of Exodus, this word is used when the plague of frogs stopped. Esta palabra es utilizada en Éxodo capítulo 8 cuando habla de la plaga de las ranas, si os acordáis. It's a word that's used in the historical books Es una palabra utilizada en los libros de historia for King Saul, para el rey Saúl, who had terrible, violent temper tantrums. que tenía explosiones de ira y de agitación. And when David played on his harp, Y cuando David tocaba su arpa, Saul was refreshed. entonces Saúl se sentía refrescado, He was cooled off. aliviado, se sentía más fresco, He was relieved. era aliviado. And Peter says that there are going to come times of refreshing in the Entonces future. Pedro nos habla de que va a haber tiempos de refrigerio. And verse 21 adds a little bit more to that. Y el versículo 21 añade algo más sobre eso. He says that heaven must receive Jesus until the times of restitution of all things. Versículo 21. Aquí en desierto os es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. The Spanish translation makes that a lot clearer than the KJV. Creo que la traducción en español viene más clara que en la traducción inglesa. We're talking about a restoration of what was lost long ago. Y habla de una restauración de lo que se perdió hace mucho tiempo atrás. Jesus uses this term in Matthew chapter 19, verse 28. Y Mateo habla de este término también en Mateo capítulo 19, versículo 28. Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit on the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. En Mateo 19, 28 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Our time is gone this Bien, afternoon, el tiempo ya se nos ha ido, así que, and the children are outside, y creo que los niños están ansiosos por entrar, so I can't go into detail on this. así que no puedo entrar en detalle sobre esto. But read Romans chapter 8, Pero os pido que cuando lleguéis a casa, si tenéis una Biblia, leáis Romanos capítulo 8 and read Psalm 8, y leáis también el Salmo capítulo 8. and you will see that all of the creation is in pain today. Allí vais a encontrar un texto interesante donde muestra que ahora mismo la creación está en dolor, en agonía. But when the restoration comes, Pero cuando llegue la restauración, God is going to restore Eden and make it even better. entonces Dios va a restaurar Edén y lo va a hacer incluso mejor. Read the last couple of chapters of the book of Revelation. Por ejemplo, leemos también podéis leer los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis. And you find that there is a vision there of a restored heaven and earth. Y vais a ver una visión ahí que muestra una tierra y un cielo restaurados. It will be a heaven and earth that exist in time and space. Es un cielo y tierra que existirán en un tiempo y espacio. We will have new bodies. Muestra ahí que vamos a tener cuerpos nuevos. We will serve God and discover things about Him forever and ever. Vamos a servir a Dios y vamos a descubrir cosas sobre Dios eternamente. The
vision of eternity is brought in by the Lord Jesus. Entonces la visión sobre la eternidad es traída por el Señor Jesucristo. He's going to restore creation. Él va a restaurar la creación, He's going to eliminate its defects. va a eliminar sus defectos. Now, I think all of this gives us tremendous hope. Ahora, no sé de ti, pero creo que esto nos debería dar gran esperanza. We learn to know God rightly by observing how Jesus revealed the Father. Podemos llegar a conocer bien a Dios al ver cómo Dios se ha revelado a través del Hijo Jesucristo. We receive forgiveness for our sins Recibimos perdón de nuestros pecados when we place our trust in the redemption that Jesus paid. cuando ponemos nuestra confianza en la redención que Cristo pagó We anticipate the coming of Christ again y anticipamos la venida de Cristo otra vez when He returns to rule. cuando venga a reinar. And boy, do we need to have some order in our world. Y madre mía, si necesitamos más orden en este mundo. And we rejoice when we contemplate how wonderful things will be. Y nos gozamos al ver lo maravilloso que van a ser las cosas cuando Él lo restaure todo. When we will see the restoration of the created order in Cuando Christ. veamos la restauración del orden creado por medio de Jesucristo. You had nothing to say at all about your arrival on this planet. Y para concluir, voy a decir que no tuviste ninguna parte en la manera como ibas a llegar a este planeta. But Jesus had something to say. Pero Jesucristo sí tuvo algo que decir. Because He was sent by the Father by a plan made before His Porque incarnation. fue enviado por el Padre, por un plan que el Padre había preparado de antemano. Jesus came to rescue you. Cristo vino para rescatarte a ti. And that's an amazing thing to think about. Y eso es algo extraordinario lo que podemos pensar. For us to say, oh, we don't need that. Y para nosotros decir, yo paso de eso. I'm not interested in knowing more about that. Yo no me interesa saber más de ese tema. Would be to offend the greatest love there is. Sería ofender el mayor amor que jamás ha existido. Jesus accomplished the first purposes that He had, Vemos que Cristo cumplió con los dos propósitos iniciales to reveal the Father and to redeem us. para revelar al Padre y para redimirnos. He is yet going to come Y está todavía por llegar, to rule the universe and to restore it. gobernar el universo y para restaurarlo. And so this calls us to align our priorities with His plans. Así que entender esto nos ayuda a alinear nuestras prioridades con su plan. Do you know the Lord Jesus? ¿Tú conoces personalmente al Señor Jesucristo? Do you know the Father whom He came to reveal? ¿Conoces al Padre al cual Jesús vino a revelar? Are you lining up your priorities in line with the intent of God's Word? ¿Estás alineando tus prioridades conforme a lo que Dios ha establecido? Don't waste your life. No malgastes tu vida. Don't just throw your life away by doing what you want to do. No desperdicies tu vida haciendo solo lo que a ti te apetece hacer. You will live to regret it. ¿Por qué? Porque vas a vivir para lamentarte. But if you line up your priorities with what God has said, Pero si alineas tus prioridades con lo que Dios ha establecido, you will be able to say at the end of your life, podrás decir al final de tu vida, thank you, Lord Jesus, for loving me, Señor, gracias por haberme, por amarme, for paying the redemption price for my sin. por pagar el precio para mi redención, por la redención de mis pecados. Thank you for giving me something to look forward to. Gracias por darme algo a lo que puedo aspirar un día, algo que me da esperanza, That is a real hope. que da verdadera esperanza. May God help us as we head into this new year Así que Dios nos ayude según entramos en el nuevo año to pursue these things that really are eternal. para perseguir estas cosas que son realmente eternas. Amen. Muy bien, hermano Clay, vamos a cantar una canción más y os voy a pedir paciencia porque luego después